Muy buenos días, mi nombre es Miriam Rosas y en nombre de NetSoft les damos la más cordial bienvenida a este seminario, en el cual hablaremos sobre Change Management en la implementación del ERP NetSuite. Este será presentado por nuestra gerente de capacitación, Mónica Chávez, y en caso de tener alguna duda durante el curso, por favor, anótenla en el chat y con gusto al final de la sesión estaremos respondiendo. Sin más preámbulos, los dejo con Moni. Muchas gracias, Miri. Muy buenos días a todos. Pues bienvenidos a este seminario de Change Management en la implementación del ERP NetSuite. El día de hoy vamos a revisar, permítanme que avance aquí la presentación. Listo. Vamos a tener, bueno, varias secciones, entre ellas justamente esta bienvenida, esta presentación, una ligera introducción para ver qué es el Change Management, cómo aplica en la implementación del ERP, las consideraciones y retos del cambio en una implementación cuando hablamos del ERP de NetSuite, estos beneficios y, bueno, cuáles son los siguientes pasos cuando se hace este tipo de implementaciones. Bueno, vamos a comenzar con ¿qué es Change Management? ¿A qué nos suena? ¿Por dónde va? ¿Qué tiene que ver con una implementación del ERP de NetSuite? Bueno, en general, cuando hablamos de Change Management, hablamos de la gestión del cambio, ¿no? El cambio es esta transformación, esta parte de dónde estamos, hacia dónde queremos ir, cuáles son los retos, pero también los cambios nos implican una serie de situaciones emocionales a nivel organizacional, porque ustedes saben que cuando nosotros gestionamos un cambio, pues de repente nos puede dar miedo, ¿no? Nos puede dar miedo todo lo que implica, todo lo que hay detrás de un cambio, sobre todo también la resistencia que hay para cambiar cualquier cosa. Seguramente ustedes en su experiencia, dentro de las industrias o las empresas en las que ustedes están, cuando se implementa cualquier cambio, una norma, una regla, una política, un horario, un procedimiento, la gente suele no estar tan sensible a la parte del cambio, suele haber bastante resistencia, suele haber también bastante apatía. Hay muchas emociones que hay detrás del cambio. Entonces, esta parte del change management también nos habla de eso, de esa gestión de las emociones a nivel organizacional. Y por supuesto, bueno, cuando nosotros lo gestionamos de la mejor manera, pues bueno, esto nos implica un mayor progreso. ¿Qué es lo que se cambia? ¿Por qué hay que cambiar? Bueno, lo primero que hay que cuestionarnos es justamente que nosotros hacemos un proceso de gestión del cambio o de change management porque tenemos necesidad. Y esto va en un entorno tanto organizacional como personal, como familiar, en cualquier contexto que ustedes quieran ver el cambio, este se hace porque hay una necesidad. Si nosotros no tenemos necesidad, pues ¿para qué cambiamos? ¿No? Si todo funciona bien, pues está todo perfecto. Pero si queremos o tenemos algunas necesidades a nivel de empresa, pues es necesario hacer esta gestión. ¿Cuáles son las principales necesidades, ¿no? O que son comunes cuando hablamos de cambio? Desde cambiar la estructura organizacional de cómo nos vamos a acomodar como empresa, es decir, estamos bien alineados, cómo está nuestra estructura, cómo están nuestros puestos, cómo está el liderazgo, las posiciones claves. Entonces, bueno, si de repente decimos, sabes que esto ya no está funcionando, necesitamos otro puesto, necesitamos mover la estructura, necesitamos cambiar los procesos, pues ahí está. La parte también de automatizar algunas tareas y o procesos, ¿no? O sea, de repente decimos, esto ya no está funcionando de la mejor manera, necesitamos que haya algunas cosas que cambien, ¿no? El proceso o la línea, la parte también de las políticas, ¿no? Lo que les mencionaba anteriormente. De repente hay que actualizar las políticas, hay que alinearlas con ciertas normas que bueno, ya hoy por hoy también esta parte de las legislaciones laborales y demás nos hacen imperativo tener que cambiar la parte de las políticas. Y eso implica obviamente un cambio a nivel organizacional. La parte fundamental, modificar la cultura organizacional y los rituales organizacionales. ¿Qué entendemos por cultura organizacional? Bueno, toda la parte de la filosofía y cómo se vive nuestra misión y nuestra visión como empresa en nuestros colaboradores a través de los rituales organizacionales.
Si ustedes no han escuchado hablar de ese término, es un término relativamente reciente, pero realmente es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Los rituales organizacionales nos hablan justamente de los hábitos que como empresa y como colaboradores tenemos, ¿no? Y eso implica desde tenemos el hábito o la costumbre o el ritual de festejar los cumpleaños hasta rituales más complejos como la evaluación del desempeño, porque la evaluación del desempeño forma parte de un ritual organizacional y de la cultura de una empresa. Y bueno, finalmente, la parte de ampliar o sustituir las herramientas de la empresa. Y aquí es justamente en este punto donde entra el change management durante la implementación del ERP NetSuite. ¿Por qué? Porque justamente vamos a implementar un nuevo programa, una nueva herramienta y evidentemente eso nos genera una necesidad de cambio. Recuerden ustedes que cuando hablamos de capacitación en general, tenemos dos líneas básicas. Una es las necesidades de capacitación manifiestas y la otra es las necesidades de capacitación encubiertas. Cuando hablamos de las necesidades de capacitación encubiertas, es cuando seguramente ustedes lo han visto o lo viven en su empresa, se hace el diagnóstico de necesidades de capacitación, se hacen o se aplican las diferentes técnicas para a través de encuestas, entrevista, focus group y demás, podamos entender qué es lo que hay detrás que necesitamos capacitar. Sin embargo, por el otro lado, tenemos las necesidades de capacitación manifiestas, ¿no? Que son las evidentes, ¿no? Que si hay rotación del personal, que si hay alguna promoción, alguna movilidad en general de los colaboradores, se entiende que hay que capacitarlo en el nuevo puesto, en las nuevas funciones. Y también cuando nosotros hablamos justamente de estas nuevas herramientas y de implementar nuevos procesos y demás, pues es una necesidad de capacitación manifiesta. Ahí está. Y bueno, justo bajo estas necesidades es que empezamos con la gestión o con un proceso de change management, ¿no? Hablando de esta detección de necesidad, ¿no? Que como les comentaba, puede ser manifiesta o encubierta. Y bueno, a partir de eso, nosotros vamos identificando, ¿no? Ok, ya tenemos esta situación que necesitamos cambiar, hacemos todo el análisis, todo el diagnóstico. Esta parte es vital, no solo cuando hablamos de capacitación, ¿no? O sea, en general, cuando vamos a gestionar la parte del cambio, el change management, necesitamos saber de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Y bueno, en todo esto se genera un plan de acción. Este plan de acción, con todos los lineamientos y todo el proceso administrativo que ustedes quieran generar alrededor, desde planeación, organización, ejecución, dirección y control, viene justamente la parte de la implementación, la comunicación y la capacitación, los ajustes y el seguimiento, y bueno, este es un proceso cíclico. Pero aquí, si se fijan justamente, y lo quise poner esquemáticamente en esta diapositiva, en todo este proceso de change management hay algo clave, que como les mencionaba en la introducción, tiene que ver con la resistencia. La primera pregunta para poder iniciar este proceso y esta planeación de change management es saber cómo está nuestra empresa. Nuestra empresa es de las que se abren a los cambios fácilmente. Nuestra empresa es la que tiene los colaboradores más dispuestos, con la mejor actitud y están siempre con la energía para generar cambios. O venimos de una cultura con más resistencia, donde al querer aplicar cualquier cambio, el que ustedes quieran, hay resistencia, hay enojo, se empieza a generar un clima organizacional bastante tenso, empiezan las manifestaciones de los colaboradores y como, ¿por qué lo vamos a hacer si todo está muy bien? Entonces, en general, cuando hablamos de change management a nivel organizacional, el primer cuestionamiento como líderes que nos tenemos que hacer es qué tan preparados estamos para gestionar cambios y cómo nuestros colaboradores reciben y aceptan esos cambios. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque de ahí va a partir nuestra estrategia. ¿Cómo le vamos a llegar a los colaboradores para que realmente puedan estar abiertos al cambio y ellos sean agentes clave en esta transición?
y no sea por el contrario, ¿no? O sea, que no representen un obstáculo donde pues necesitamos batallar con ellos, no vamos a tener esta parte de la energía ni la transformación necesaria, pues para que todo fluya de una manera ordenada. Entonces, bueno, la resistencia es algo que sí me gustaría que todos tuvieran en el radar, porque es lo primero que tenemos que atender durante un proceso de change management. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, Miri, Marcia, si hay alguna pregunta en el chat, si no, continuamos. Por ahora no hay preguntas. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Bueno, hay muchos modelos para hablar del proceso de change management, ¿no? En general, hay diferentes metodologías de cómo abordar un proceso de gestión del cambio. La que es más común por cómo aborda toda la parte de esta gestión es el modelo ADKAR, ¿no? Este modelo pues nos habla de que hay que trabajar con la conciencia, que es la parte de hacer ver a los integrantes de la organización la necesidad del cambio, es abrirlos, es tener esta disposición con ellos para sensibilizarlos y decirles, pues vamos a implementar un nuevo ERP o vamos a implementar el ERP porque no existe en nuestra empresa, pero es importante porque fíjate que esto nos va a ayudar, nos va a permitir mejorar los procesos, facilitarlos, nos va a dar mayor precisión en nuestros movimientos. Entonces, esta parte, literal, como lo dice en esta etapa, es generar conciencia de por qué es necesario el cambio. Después viene esta parte de generar el deseo, que es mostrar justamente los beneficios de este cambio y de cómo todos se pueden ver pues beneficiados por participar en esta gestión, ¿no? Entonces, en el caso del ERP de NetSuite, justo aquí es decirles, mira, con la implementación de este sistema vamos a disminuir tiempos, disminuir errores, se va a hacer más efectiva la implementación de cualquier proceso, vamos a tener una mejor trazabilidad. O sea, entonces es justo envolverlos en toda esta parte de los beneficios para que ellos vean justamente la necesidad del cambio, pero también se genere este deseo de, oye, esto me puede servir, esto me va a ayudar. A lo mejor de principio me cuesta trabajo. Sin embargo, nosotros vamos a estar de la mano, nosotros como NetSoft, estamos de la mano de ustedes en esta implementación para justamente mostrarles estos beneficios y que todos estén interesados en hacer este cambio. Después viene la parte del conocimiento, que es determinar qué estrategias se van a tener que llevar a cabo para implementar el cambio, ¿no? Y bueno, con eso es justamente qué es lo que vamos a necesitar, por dónde vamos a empezar. Y en esta parte justo del conocimiento, yo siempre les hablo de preguntas clave. Cuando ustedes vayan a implementar cualquier cambio, es importante contestar lo siguiente. ¿Qué? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Quién lo va a cambiar? ¿Para qué se va a cambiar? ¿Por qué se va a cambiar? ¿Dónde se va a cambiar y cuándo? Entonces, estas son las 7 preguntas mágicas que no solo aplican en un modelo de change management, sino en general en la vida, en la capacitación a nivel organizacional, a nivel personal. Contestar qué, cómo, cuándo, dónde, quién, para qué y por qué. Estas preguntas justamente nos van a permitir diseñar las estrategias para llevar a cabo la implementación. Finalmente viene la parte de la habilidad. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta la empresa y qué rol desempeña cada empleado? Para que nosotros podamos implementar, por ejemplo, el ERP NetSuite, necesitamos identificar cuáles son los recursos con los que contamos en la empresa. ¿Quiénes son nuestros actores clave? ¿Quién nos van a ayudar a liderar esta implementación? ¿Quiénes cuentan con las habilidades, los conocimientos, los recursos en general? No solo a nivel de recurso humano, sino también de la parte tecnológica, de tiempo, administrativa. Entonces,
aquí hay que analizar justamente esta parte de cómo la empresa está habilitada para aceptar los cambios. Que esto va de la mano con lo que platicábamos de la cultura organizacional. Nosotros, dentro de nuestra cultura organizacional, contamos, por ejemplo, con un catálogo de competencias, es decir, tenemos bien mapeados cómo están nuestros colaboradores, cómo están sus habilidades técnicas y blandas. ¿Tenemos eso? ¿Tenemos evaluaciones de desempeño? No las tenemos. ¿Tenemos evaluaciones de clima laboral o tampoco las tenemos? ¿No? Entonces, esta parte nos sirve para identificar en dónde estamos parados. Finalmente, cuando se implementa el cambio, pues bueno, lo que sigue justamente es reforzar, es asegurar que esto que estamos generando, no solo con la implementación del ERP, si ese fuera el cambio que estamos buscando, sino cualquiera a nivel organizacional, pues que perdure, ¿no? Que perdure a lo largo del tiempo y hay que estarlo reforzando constantemente. Esto también implica un cambio de cultura organizacional. El que ustedes reforcen toda la parte del cambio, el que sea, requiere sí o sí que se mantenga la motivación de ocupar la herramienta, de aplicar los cambios, de seguir las políticas y demás. Entonces, esto es a nivel estratégico y siempre a nivel organizacional. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una implementación del ERP de NetSuite de la mano de nosotros, de NetSoft, como aliados estratégicos? Bueno, en este acompañamiento y cuando ustedes deciden justamente decir, ¿sabes qué? Mi empresa sí requiere mejorar sus procesos, requiere disminuir errores, requiere precisión en los movimientos, agilizar los tiempos, optimizar los recursos y necesitamos el ERP. Entonces, NetSoft, en esta parte de la implementación y de la mano con ustedes, empezamos a dimensionar el nivel del cambio. Si este cambio va a ser sí únicamente porque necesitamos implementar la herramienta o en este análisis que nosotros los acompañamos decimos, ¿sabes qué? Hay que trabajar otras cosas como empresa que tienen que ver con tu cultura organizacional, con tu filosofía, con tus rituales organizacionales, con el comportamiento organizacional, ¿no? Y entonces, en esta definición podemos justamente saber y determinar cuáles van a ser los objetivos a alcanzar de la mano o simultáneamente con la implementación del ERP NetSuite. Entonces, bueno, se hace esta parte de poder analizar la filosofía organizacional, los objetivos, la evaluación de los resultados organizacionales, ir también viendo cómo están estos indicadores que se tienen actualmente en la empresa, pero también los que se van a modificar con base en esta implementación y la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño en cualquier organización es fundamental porque realmente nos permite saber si estamos llegando a los objetivos o no. Y con la implementación del ERP también nos permite actualizar cómo están nuestros indicadores globales, ¿no? Y esto justo aterriza en esta parte que comentábamos, que es el comportamiento organizacional. Cómo esta implementación del ERP va a generar un cambio, va a sacudir a nuestra empresa para movernos y evaluar nuestra cultura organizacional, nuestro clima laboral y nuestros rituales. Aquí, justamente, como comentábamos, están ciertos materiales o ciertos esquemas importantes que tenemos que tener en consideración. A nivel de recursos, lo que hablábamos, ¿no? O sea, desde la parte material, financiera, tecnológica, pero aquí sí me voy a detener un poco para hablar del recurso humano. Cuando nosotros hablamos no solo de la implementación del ERP de NetSuite, sino en general de los cambios, el recurso humano es fundamental. Y es fundamental porque a través de nuestros colaboradores es que vamos a vivir los cambios. Porque ustedes de manera estratégica, como líderes, pueden proponer cualquier cambio, ¿no? O se puede diseñar la estrategia y como les mencionaba,
podríamos estar hablando de nuevas políticas, nuevos procesos, nuevas estrategias, un plan anual de capacitación. Podemos hablar de muchísimas cosas, pero eso se va a quedar a nivel estrategia sin vivirlo, si no consideramos al recurso humano. Por eso es que les mencionaba en un principio que cuando nosotros hablamos de change management en general, necesitamos sí o sí evaluar cómo están nuestros colaboradores, cómo está nuestra cultura organizacional, cómo vivimos los valores, la misión, la visión como empresa. ¿Qué tan dispuesta está nuestra gente a generar cambios? ¿O qué tan bien desde el liderazgo de la empresa hay bastante resistencia? Y aquí vienen preguntas y evaluaciones muy simples desde, a ver, si yo me acerco con mi jefe y le propongo una nueva idea, ¿cómo me responde? Bien, me escucha pero no hace nada, me escucha, pone interés y me dice que lo revisamos, me escucha, pone interés, pero al final dice, no, gracias, todo funciona, entonces, ¿no? Me dice que sí, que lo vamos a revisar, que muy buena idea, que lo vaya preparando, pero al final no pasa nada. Me dice, sí, trabajemos en ello, nos ponemos fechas, nos ponemos plazos y lo hacemos. Entonces, este tipo de cuestionamientos, que aquí los hago de manera muy simple, nos permiten de manera general ir identificando si estamos en una empresa más flexible al cambio, si estamos en una empresa más receptiva, si estamos en una empresa que con la gestión necesaria puede optar por hacer cambios. Esta parte pareciera muy simbólica, pero es fundamental cuando nosotros hablamos de change management, porque aquí justamente vienen todas las consideraciones que necesitaríamos tener en cuenta para tomar cualquier decisión de cambio. Justamente, si hablamos de la implementación del ERP de NetSuite, tendríamos que evaluar qué tan preparados también nosotros estamos como empresa para gestionar un cambio de esta magnitud y qué tendríamos que tomar en cuenta de nuestra empresa, de nuestros recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para que la transición sea lo más fluida posible. Que siempre va a haber resistencia, por supuesto, porque como hablábamos en un principio, la parte de la gestión del cambio implica miedo, implica emociones, implica esa parte de lo desconocido y la incertidumbre generan miedo. Por eso es que nos resistimos a los cambios. Entonces, finalmente, cuando nosotros estamos hablando de esta parte de la implementación del ERP, tenemos que ver a cuáles y cuántos retos nos vamos a enfrentar, ¿no? En esta parte de todo lo que nos va a implicar detrás del trabajo con los colaboradores, identificar a las personas clave, a las que nos van a ayudar en esta implementación de manera fluida. Por supuesto, también tenemos que considerar la parte del tiempo, ¿no? Lo que implica una implementación rápida, ¿no? Porque al final también eso nos habla de una empresa dinámica. Si nosotros como NetSoft nos acercamos con ustedes y nos dicen, sí, vamos a contratar el ERP de NetSuite y estamos muy contentos y lo queremos rápido, ¿no? Lo queremos para ayer. Nosotros felices de hacerlo de la mano con ustedes. Pero eso también implica todos los cambios y la gestión de ustedes de manera interna a través de sus procesos, de sus propias estrategias, de su propia filosofía y cultura organizacional, que esto justamente resulte en los tiempos establecidos y bajo las líneas que ustedes nos puedan marcar. La disposición y la dinámica organizacional van de la mano. Nosotros vamos atendiendo esta implementación conforme también ustedes vayan avanzando de manera interna. Y con esto hablamos de todos los cambios que implica. Desde avisar a los colaboradores que va a venir el cambio, por qué va a venir, y aquí nos regresamos un poco a lo que analizábamos del modelo ADKAR, ¿no? De generar esta conciencia
de ver el deseo de la gente o generar este deseo para que ellos mismos digan, perfecto, queremos el cambio porque nos beneficia a todos. La parte de generar los conocimientos, las capacitaciones necesarias, la parte de las métricas y, por supuesto, estar reforzando constantemente esta parte del cambio. Entonces, todo eso se ve a nivel de la dinámica organizacional. Y estas son de las cosas importantes o tener en consideración cuando justamente hablamos de esta implementación, para que finalmente podamos cumplir la meta. Pero recuerden aquí, y esto es muy válido, sobre todo cuando hablamos ya de comportamiento organizacional, que el change management, como se los mostraba en este diagrama, es esto, es cíclico. O sea, aquí no es de, ya llegó el cambio, se hizo y vamos a estar así 30 años felices hasta que venga otro cambio. No, al final todos los cambios y las organizaciones y nosotros como personas estamos en un cambio constante, ¿no? Puede ser consciente, puede ser inconsciente, pero simplemente, y lo voy a poner en términos muy humanos, ustedes no son los mismos de ayer y no van a ser los mismos de mañana. O sea, literalmente ya hay un cambio completo. Imagínense a nivel de organización, a nivel de sistema. Recordemos que estamos en sistemas abiertos, o sea, nosotros como empresas convivimos con otras empresas, con proveedores, con clientes internos, externos, o sea, somos sistemas dinámicos. Entonces, en esta parte, las metas van siendo, sí, conforme vamos cumpliendo los objetivos de las implementaciones, de los cambios, de estas gestiones, pero estos cambios son constantes y eso es algo que no debemos de perder de vista. Con base en todo esto, ¿cómo es que nosotros, NetSoft, entramos en este acompañamiento, en este change management con ustedes bajo la implementación del ERP NetSuite? Una de las cosas clave que NetSoft tiene en su metodología y que lo hace diferenciador de cualquiera en el mercado es que nosotros hacemos en esta metodología que tenemos un acompañamiento cercano sobre los procesos que ustedes como empresa tienen. O sea, no llegamos y decimos, ay, bueno, aquí está el software, aquí ocúpenlo y ya, ¿no? Y ya funciona y capaciten a su gente y todo perfecto. No, realmente aquí hacemos un acompañamiento cercano para revisar también con ustedes cómo es que se hacen las cosas, dónde podemos mejorarlas, dónde se puede optimizar. Y por supuesto, ya con la herramienta, ya con el ERP, cuáles son las características, las configuraciones que debe de tener para facilitarles la vida, que ese es el propósito, ¿no? Entonces, este acompañamiento que NetSoft hace con ustedes implica que este change management, que esta gestión que se hace, la hacemos acompañada y la hacemos de la mano de expertos, donde se revisa esta necesidad de cambio, ¿no? Se revisa qué hay que optimizar, cómo hay que optimizarlo, cuáles son los parámetros y desde ahí trabajamos bajo la línea de la mejora continua, ¿no? O sea, ya tienen este proceso perfecto. Ya con la herramienta, con el ERP, desde dónde lo podemos revisar, desde dónde lo podemos cambiar, hay algo que mejorar y entonces en ese sentido hacemos esta parte o este acompañamiento, lo que implica también la revisión de indicadores. ¿Cuáles son las métricas que ahorita ustedes tienen? ¿Cuáles son sus KPIs? El que ustedes implementen el ERP de NetSuite nos va a implicar tener otros indicadores, optimizarlos. Y NetSoft, justamente como experto en la materia, te dice, sí, porque ahora vas a disminuir tiempos, porque ahora el proceso que te tomaba tanto tiempo, pues con la herramienta va a disminuir. Y entonces se hace un análisis integral. Aquí sí quisiera ser como muy puntual en este ejercicio de cómo justamente NetSoft, a través de su metodología, nos permite hacer un análisis integral de la empresa. Y eso es un plus en todos los servicios que nosotros tenemos, ¿no? Esta parte de la mano con expertos, poder analizar estos procesos, este seguimiento, esto que hay detrás del cambio y de una implementación, pero de manera integral, lo que obviamente nos genera más valor, ¿no? Más valor como empresa,
más valor para ustedes como clientes y en esa medida podemos crecer juntos. Lo que obviamente nos lleva al tema de la transformación, ¿no? O sea, ya haciendo todo el análisis integral, holístico de todo lo que requiere la empresa, podemos tener estas claves de por dónde va a ir la transformación, cuáles van a ser los beneficios, por dónde nos va a ayudar, etcétera. Y finalmente, en este ejercicio de la implementación del ERP, e inclusive no solo en una implementación, les decía, en cualquier cambio, ¿no? Que es el tema, ¿no? Cualquier cambio que se quiera aplicar en una empresa, hablamos de temas de capacitación. Y con eso hablamos, digamos que estos dos nuevos términos, que no son tan nuevos, que al final siempre hay alguien que viene y les pone un nombre técnicamente correcto, pero bueno, que son prácticas que se vienen usando, que es el reskilling y upskilling. ¿Qué tiene que ver? Bueno, justamente con esta parte de preparar a nuestros colaboradores con nuevas habilidades, con nuevas skills, para que puedan hacer uso de la nueva herramienta, ¿no? En este caso del ERP NetSuite. Pero también implica, les decía, en cualquier ámbito, en cualquier cambio, proveer a nuestros colaboradores de otras habilidades, de otros conocimientos que les permitan tener no solo un crecimiento profesional y personal, sino también la oportunidad de estar reforzando ciertas habilidades que desde el catálogo de competencias de cada empresa sean vitales. Entonces, esta implementación y cualquier cambio nos abre una puerta bastante grande y rica de cómo podemos mejorar nuestros procesos de capacitación, cómo podemos evaluar cómo están las capacitaciones, cómo están las habilidades, las competencias de nuestros colaboradores y por dónde tenemos que tomar decisiones para mejorar esta parte. Entonces, bueno, al final, este proceso nos sirve justamente para que pongamos atención en nuestros propios procesos como empresa y en la parte de capacitación, atención al detalle con nuestros colaboradores. ¿Cuáles son estos beneficios del change management con NetSoft? Bueno, en general, el que nosotros estemos como aliados estratégicos nos permite lo que les decía, hacer una intervención de manera más holística, más integral y sobre todo más estructurada. No es improvisar el cambio y decir, aquí viene y hay que adoptar. No, hay que preparar el terreno, hay que acoger el cambio, hay que adaptarlo, tropicalizarlo y entonces sí podemos hacer los ajustes y las evaluaciones y todo este proceso del que venimos hablando. Entonces, para estos beneficios del cambio estructurado, nos hablan de que de la mano de trabajar el change management con NetSoft, estamos hablando de solución de problemas y seguimiento. Porque además, algo vital es que no solo vamos a hablar de, ok, va a venir un cambio, va a venir la implementación del ERP. Y no todo fluye lineal. Esto es un sub y bajas. Vamos a encontrar ciertas dificultades, ciertos obstáculos. Cuando nosotros como partners lo trabajamos con ustedes, podemos encontrar soluciones en conjunto a esos problemas que se van identificando durante las implementaciones, durante esta gestión del cambio. Esta parte de generar una estructura, un acompañamiento en cada paso, qué necesitan, cómo vamos, cómo los podemos ayudar, porque al final recordemos que esto es trabajo en equipo, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos como aliados estratégicos, formamos un solo equipo. Y desde ahí, el acompañamiento y la gestión del cambio es diferente. La implementación alineada al cumplimiento de objetivos, como les decía en un principio, cuando nosotros identificamos la necesidad de cambio, tenemos que saber por qué la queremos hacer, ¿no? Porque si todo estuviera perfecto, pues ¿para qué cambiamos, no? Pero cuando identificamos esto, podemos justamente alinearnos a este cumplimiento de objetivos. Revisar y mejorar procesos. Eso es básico. La mayoría de las empresas de repente pueden tener dificultades
cuando evalúan o hacen todo el diagnóstico organizacional. Y por lo regular, a nivel porcentual, una de las características donde hay mayor obstáculo, donde hay mayor complejidad, es porque no hay procesos. O hay procesos, pero no se siguen. O hay procesos, pero no están implementados. O hay procesos y cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces, esta parte de poder tener esta evaluación, que además NetSoft ayuda justamente durante la implementación con el ERP, podemos identificar esa parte y podemos saber, mira, tu proceso estaba así, pero en realidad se hacía de esta manera. Pero ahora que tengamos el RP, lo vamos a hacer así. Entonces, esta evaluación de procesos es algo fundamental y es algo que con la metodología que nosotros manejamos, justamente podemos hacer ese acompañamiento pues de manera fluida y con una mayor visión, ¿no? Hablando del negocio, ¿no? De cómo es que puede funcionar mejor. Que justamente tiene que ver con ese siguiente punto de todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo tendríamos que estar buscando una mejora continua, ¿no? Bueno, esto es hasta a nivel filosófico y de principios, cuando hablamos justo de la calidad, ¿no? De la calidad de lo que hacemos, de nuestros procesos y demás. Entonces, esto es tal cual el proceso de mejora continua. Finalmente, cuando estamos ya en un proceso de change management, como les mencionaba, tenemos que partir de las necesidades que nosotros tengamos, de los objetivos, de nuestro diagnóstico organizacional, cómo estamos como empresa, desde dónde va a iniciar el cambio. Y a partir de eso podemos generar un plan de acción. Que les decía, esta parte del acompañamiento que NetSoft hace con ustedes como clientes tiene que ver justamente con esta definición, con esta parte de todos los retos que hay que tener en consideración, cómo podemos partir, cómo podemos hacer más fluido este cambio, cómo les podemos ayudar y brindarles las herramientas para que esto sea lo más rápido, lo mejor posible y además con la aceptación y la buena recepción de nuestros clientes, ¿no? Entonces, todo eso, pues obviamente se hace desde el plan de acción, desde medir los tiempos, las características, los recursos, lo que vamos a necesitar, para que obviamente la parte siguiente, que es la implementación, sea lo más fluida posible. Y en esta parte, NetSoft va de la mano y nos va acompañando en este cambio tan importante y sobre todo que es un hito dentro del proceso organizacional que ustedes estén gestando. Para que obviamente la evaluación y el seguimiento, que es lo último, pues quede totalmente sincrónico, ¿no? Quede totalmente acomodado en los tiempos y al final ustedes tengan los resultados que buscaban, pero que además de eso vean, ¿no? Y vivan este proceso de change management que va acompañado de la implementación del ERP NetSuite. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien por el momento, no hay ninguno. Muy bien. Gracias, Marcia. Muy bien. Pues para terminar, quisiera compartirles esta frase que nos dice que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Una frase de Séneca. Y con esto quiero concluir justamente este seminario, porque para que nosotros podamos hacer un correcto proceso de cambio, de gestión del cambio, de change management y de la implementación del ERP NetSuite y demás, tenemos que tener claridad hacia dónde vamos. Si no tenemos objetivos claros, si no sabemos para qué o por qué, entonces todo va a estar en nuestra contra. Por eso les decía, y con esto finalizo, sí me gustaría que se llevaran estas preguntas clave cuando hablan de gestión del cambio y de una implementación del ERP NetSuite. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Estas preguntas nos van a dar esta dirección y justamente nos va a permitir llevar estos vientos de manera favorable a la dirección que nosotros queramos.
Pues bueno, si no hay más preguntas ni nada, con esto yo estaría finalizando. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, pues espero que esto nos dé para seguir conversando más adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Miri. Gracias, Marcia.